Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Por favor, pueden encender su cámara. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Siempre les doy ahí otros minutitos para que logren conectarse otros compañeros. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy. Ayer se recuerdan que platicábamos acerca de lo que es el negocio jurídico bilateral. Es decir, cuando nos referimos a los contratos. Por favor, ¿alguien me puede indicar qué es un contrato? ¿Alguno de ustedes recuerda qué es un contrato? Es un negocio jurídico. Una de las dos compañeras. Licenciada, buenas noches. ¿Quiere el concepto o la definición que se encuentra en el artículo 1517? Para usted, ¿qué es un contrato? Es cuando hay acuerdo de voluntades de dos personas, las cuales llenan todos los requisitos legales y es bilateral. Así es. Efectivamente, el día de ayer analizábamos que el contrato es un concierto de dos o más voluntades sobre una declaración de voluntad común. Esa declaración va a ir destinada a arreglar relaciones jurídicas. Es decir, es un acuerdo de voluntades por virtud del cual las partes dan vida al negocio jurídico, crean, modifican y extinguen una relación jurídica de carácter patrimonial. Eso era lo que el tema referente el día de ayer, que hacíamos que planteábamos desde ese punto. Ahora bien, la institución del contrato es capaz de afectar lo más denso, es decir, lo más, podríamos decirlo como lo más externo del ordenamiento jurídico. Es decir, que la ley respeta la voluntad que tienen las personas de crear, modificar o extinguir una relación contractual. Ahora bien, es muy importante hacer énfasis en lo que se refiere a la autonomía de la voluntad. Ahí fue donde nos quedamos el día de ayer. Ya pueden ver mi pantalla. Sí, licenciada. Muy bien. Sí, licenciada. Entonces, definimos el día de ayer lo que es el contrato.
tal como lo indicaba el autor Contreras Ortiz, el contrato es el negocio jurídico bilateral constituido por el acuerdo pleno, consciente y libre de voluntades de dos o más personas particulares, iguales ante la ley, que fundado en una causa lícita produce efectos jurídicos idóneos para crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones de naturaleza patrimonial. También la definición legal la encontramos en el artículo 1517 del Código Civil, el cual regula que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ahora bien, es muy importante determinar cuándo no se puede dar un contrato. No se puede dar un contrato cuando no hay un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Porque claramente como lo analizamos en el artículo 1517, que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear. Pero se recuerdan que este artículo 1517 también va relacionado con el artículo 1251. Y si no lo han relacionado, por favor agreguen ese artículo también ahí. Porque el contrato también tiene que cumplir las características que establece el 1251. Entonces, si una persona no tiene la capacidad legal que regula el Código Civil, no puede celebrar un contrato, ¿verdad? Ahora bien, no hay contrato por el solo hecho de que una persona realice una prestación no solicitada a favor de otra y ésta permanezca en silencio. Esto quiere decir que cuando solamente una persona quiere adquirir el beneficio, ¿verdad? Entonces, busca un beneficio, pero espera a que la otra persona lo acepte. Entonces, aquí igual también nos desviamos a lo que es los vicios del consentimiento. Licenciada, ya que lo menciona eso, ayer estábamos hablando acerca de la donación, para cuando se dice donación entre muerto, es de una sola vía, es unilateral, y cuando es donación entre vivos, sería una donación en la cual es bilateral y hay un acuerdo de voluntades allí en ese caso, ¿verdad? Así es, excelente. Porque si el que otorga está cediendo su bien, lo está cediendo, y el que recibe también puede en un momento dado aceptarlo o negarlo, ¿verdad? Así es. Así es. Ahora bien, también no hay contrato si lo declarado por las partes no lo regula el ordenamiento jurídico. Entonces, es ahí de donde vamos a partir el análisis de la autonomía de la voluntad. Entonces, vamos a analizar esto. El contrato. Disculpe, ¿puede darnos un ejemplo de cuando solo es una persona y la otra permanezca en silencio? Por ejemplo, en algún caso. Podría ser un crédito en donde busca beneficiarse solamente una persona.
Ese podría ser un caso. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Es que aquí me cuesta verlos ustedes. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, les decía que es importante hacer énfasis en lo que se refiere a la autonomía de la voluntad. Y es que fíjense que solo esa autonomía de la voluntad es la que va plasmada en el contrato. Y por lo cual se convierte en ley entre las partes. En Guatemala se garantiza el derecho a la propiedad y por lo tanto, como es un derecho inherente a la persona regulado en el artículo de la Constitución, no estoy mal, el artículo 39, propiedad privada, y en el artículo 43. Entonces, la persona puede disponer de sus bienes y crear negocios jurídicos siempre y que sean lícitos, ¿verdad? La Constitución política le garantiza ese derecho a la propiedad privada. Ahora bien, la autonomía significa etimológicamente darse a sí mismo la norma, la ley. En una palabra se puede determinar que es autonormarse. Es decir, cualquier persona con capacidad legal puede crear, modificar o extinguir un contrato. Es decir, por ejemplo, en el típico contrato de compraventa, ¿verdad? La autonorma que podría tener el propietario es entregar el bien en las condiciones ofrecidas al comprador. Y la autonorma que tendrá, en este caso, el comprador, es pagar por ese bien inmueble, ¿verdad? Ahora bien, ambos también tienen que establecer, por ejemplo, si el pago será al contado, será en efectivo o por otro medio, o a plazos. Ahora bien, solo permitan. Disculpe. Miren que hoy inicié también con maestría y se me complicaron ahí los horarios. Pero acá estamos. Entonces, hablábamos sobre lo que significa la autonomía. Entonces, en el caso, ¿verdad? Que platicábamos de la compraventa, ellos una vez determinen las condiciones en las que se va a dar ese contrato, ahí es donde declaran su voluntad, ¿verdad? Con su firma. Ahora bien, podemos definir la autonomía de la voluntad, tal como ustedes lo ven ahí en la pantalla. Si gustan, igual lo pueden copiar, si no, pues ya saben que yo les voy a enviar esta presentación. Es una actividad y potestad de autorregulación de intereses y relaciones propias.
desplegada por el mismo titular de ellas. Ahora bien, es decir, el principio de autonomía de la voluntad es una expresión que realizan los juristas. Esto es con el fin de resaltar que en el ordenamiento jurídico se reconoce a los particulares un amplio poder de autorregulación de sus relaciones patrimoniales. Es decir, entonces podemos concluir que la manifestación principal de esa autonomía de la voluntad es el contrato. Esa puede ser una pregunta. ¿Cuál es la manifestación principal de la autonomía de la voluntad? Ahora bien. ¿Podría repetir? Sí, con mucho gusto. ¿Cuál es la manifestación principal de la autonomía de la voluntad? Es el contrato. Ahora bien, en ese sentido... Perdón, en eso autonomía de la voluntad para mí es que la misma palabra lo dice, autonomía. Auto es uno mismo, es que uno tiene que estar definido y con su propia libertad de decidir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Entonces, no puede ser coaccionado para que uno acepte algo, para que uno acepte un contrato. Así es. Esa es la autonomía de la voluntad para mí. Sí, está en lo correcto. Porque ahí usted armó en su definición también que no debe existir coacción, ¿verdad? Así es. Que son los vicios del consentimiento. No debe existir ningún vicio. Nadie puede ser obligado a celebrar un contrato, ¿verdad? Que no quiere. Por eso es de que esa voluntad es interpretada como libertad, ¿verdad? Para crear una relación contractual. Y pactar ahí los límites que las partes determinen, ¿verdad? Siempre y cuando respetando lo que establece la ley. Ahora bien, la autonomía también se da cuando el ser humano encuentra en sí mismo el fundamento de su conducta. Es decir, que el hombre es libre y las reglas que lo rigen emanan de su voluntad. Ahora bien, su base radica, por ejemplo, en la voluntad de decir, soy libre, quiero, debo y puedo, ¿verdad? Por lo que en derecho privado y en referente al derecho civil reposa sobre 4 pilares que abrazan esa libertad fundamental. Pueden anotar, por favor, esos 4 pilares que abrazan las libertades fundamentales . 4 pilares que abrazan las libertades fundamentales en la autonomía de la voluntad. ¿Sí? ¿La puede volver a repetir, disculpe?
Con gusto. 4 pilares que abrazan las libertades fundamentales en la autonomía de la voluntad. Y son libertad personal, propiedad libre, libertad de testar, y libertad contractual. Esos son 4 pilares esenciales. ¿Podría repetir la tercera, por favor? Con gusto. Les indiqué libertad personal, propiedad libre, libertad de testar y libertad contractual. Ahora estos son bien, cuatro pilares, me dijo, sí, 4 pilares. del contrato. 4 pilares que abrazan las libertades fundamentales en la autonomía de la voluntad. Gracias. Bueno, entonces decíamos que la autonomía de la voluntad constituye la base para aclarar la fuerza obligatoria de los contratos. Entonces, por consiguiente, su micrófono, por favor. Por consiguiente, si el hombre es por esencia libre, no se le puede obligar sino por su voluntad. Y esa voluntad es la que crea los efectos del contrato. Entonces, eso de manera que el contrato se da porque ha sido querido y de la manera como lo han querido las partes. Lo que mencionaba el compañero, ¿verdad? Que no debe de existir coacción. Ahora bien, fíjense que en el Código Civil, en el artículo 1255, 1200, permítanme. 255. Así es una comparación, derecho comparado. En el código, en el artículo 1255, pero es en el Código Civil Español. Fíjense que establece en ese artículo que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público. Y también en nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco lo encontramos regulado, pero para llegar a ello, primero vamos a hacer referencia a lo que establece el artículo 1256. Y ahí pueden escribir como epígrafe en el 1256, ahí sí de nuestro Código Civil guatemalteco, principio de la autonomía de la voluntad contractual. Principio de la autonomía de la voluntad contractual. Este artículo establece, cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente.
Entonces, a eso es lo que se hace referencia el principio de la autonomía de la voluntad. Si gustan, pueden, vamos a ver si lo tenía acá. Disculpe, licenciada, ¿en qué artículo está? Disculpe. 1256. En el 1256. Bueno, no está esta definición. Por favor, anoten una definición del principio de la libertad de contratación. Definición del principio de la libertad de contratación. Este permite que los particulares decidan con quién contratar. Coma, ¿cuál será el objeto del contrato? ¿Cómo será regulada esa relación contractual? Coma. E incluso. Perdona, Rita. Ajá. Me Ahorita les voy quedé. a ¿Cuál será el objeto? Permite que los particulares decidan con quién contratar. ¿Cuál será el objeto del contrato? ¿Cómo será regulada esa relación contractual? E incluso, ¿cómo serán solucionadas o resueltas las diferencias que pudieran llegar a surgir entre las partes contratantes? Les voy a repetir una vez más. Permite que los particulares decidan con quién contratar, coma, cuál será el objeto del contrato, coma, cómo será regulada esa relación contractual, coma, e incluso cómo serán solucionadas o resueltas las diferencias que pudieran llegar a surgir entre las partes contratantes. Señorita, aquí está hablando de la libertad contractual, ¿no? Sí, principio de la libertad de contratación. Ahora bien, ¿se recuerdan que el día de ayer alguien preguntó, uno de ustedes, no recuerdo, preguntó cómo se podía llamar a los contratos que se pueden celebrar, que pueden celebrar las personas, aunque no se encuentren regulados en el Código Civil? Entonces, si gustan, igual pueden anotar esa pregunta. Cuando se habló creo que fue una señorita cuando habló de la unión de hechos, creo yo, y sobre el divorcio, ¿no? No, ese era otro ejemplo. Ajá. Licenciada, disculpe, ¿la pregunta cuál es? Ahorita les digo, anoten por favor. ¿Cómo se puede llamar a los contratos
que pueden celebrar las personas aunque no se encuentren regulados en el Código Civil. Y la doctrina lo llama instrumento de libre iniciativa. Instrumento de libre iniciativa privada y de autorregulación de intereses. ¿Podría repetir, señor? Disculpe. Con gusto. Instrumento de libre iniciativa privada. ¿Podría repetir desde un principio, sí? Perdone, disculpe, lo que es cómo se puede llamar a los La pregunta, va. Sí, disculpe. ¿Cómo se puede llamar a los contratos que pueden celebrar las personas ¿Cómo se pueden llamar los contratos que pueden celebrar las personas aunque no se encuentren regulados en el Código Civil? Entonces les indicaba que la doctrina les llama instrumento de libre iniciativa privada. Instrumento de libre iniciativa privada. Y de autorregulación de intereses. Ahora bien, en mercantil, ahí sí se les llaman, le llaman atípicos, ¿verdad? Son los que no se encuentran regulados en el código. También es esencial que analicemos las funciones de la autonomía de la voluntad, siendo estas 3 funciones esenciales. Pueden verlo en pantalla. Está la función creadora, la función reguladora y la función normativa. Cuando nos referimos a la función creadora, se le llama así porque la persona goza, o sea, tiene el derecho de propiedad para gobernar sus propios intereses. Y se dice que que tiene una función reguladora porque esta consiste en que una vez las personas tengan iniciativa de crear un contrato, regulan las reglas o condiciones que deben de cumplir, ¿verdad? Una vez ellos tengan la iniciativa de crear un contrato, ellas mismas van a regular las condiciones que quieren establecer en ese contrato. Y la función normativa si bien sabemos que solo la voluntad de una persona no es una fuente, podríamos decirlo, pero de acuerdo a las reglas que los involucrados establezcan, ¿verdad? Se le considera como una ley entre las partes.
ese contrato que van a establecer únicamente los involucrados. La doctrina determina que se puede establecer como ley entre las partes. Señor, ¿podría ser tan fino de repetir desde la función creadora? Función creadora se le llama creadora porque la persona goza para gobernar sus propios intereses. Y es reguladora porque esta consiste en que una vez tienen iniciativa de crear un contrato, que las personas tienen iniciativa de crear un contrato, es ahí donde regulan las condiciones que se deben de cumplir. Y por último, la función normativa. En donde los involucrados establecen las condiciones. ¿Alguien quiere hablar? Leonel, tu micrófono. Perdón. Bueno. Entonces, en la función normativa, los involucrados establecen las condiciones que ellos consideran, ¿verdad? Entre establecer en el contrato y esto se convierte en ley entre las partes. Solamente ellos, ¿verdad? Ay, permítanme, creo que todavía tenemos aquí algunos esperando. Bueno. Ahora bien, otro tema esencial que nos debemos de referir a la voluntad, a la autonomía de la voluntad, es que este no debe ser contrario a las leyes. Es decir, que se puede celebrar todo contrato siempre y cuando sea lícito. Por eso el Código Civil establece algunos límites también a esa autonomía. Vean el artículo 1271 del Código Civil. Y también, por favor, pueden escribir ahí de epígrafe. Limitación a la autonomía de la voluntad. Este era el artículo que les hacía referencia con la comparación que habíamos hecho con el otro, con el Código Civil. ¿Qué artículo dijo, licenciada, perdón? Ahorita 1271. Gracias. Muy amable. Por favor, escribir limitación a la autonomía de la voluntad. Este artículo regula, se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a las leyes ni a la moral. No vician Disculpe, usted dijo que era como un epígrafe, ¿no? Sí, pueden escribirle, por favor. Ok. Es bueno que vayan anotando todo eso en su código porque créanme que más adelante les va a servir. ¿Sí?
Usted decía que el contrato de la autonomía de la voluntad, que no, o sea, no le escuché, disculpe. ¿Qué fue lo que no, qué fue lo que, en dónde se quedó? Estaba dando algo de como definición del contrato y autonomía de la voluntad ahorita, lo último que se refería a la limitación a la autonomía de la voluntad. Sí, ajá, en el artículo 1271. Ahí escriban, por favor, en el epígrafe, limitación a la autonomía de la voluntad. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces seguimos con la lectura. Se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a las leyes ni a la moral. No vician el contrato y se tienen por no puestas las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas costumbres. Este artículo, entonces, establece un límite institucional de la autonomía de la voluntad. ¿Quiénes pueden crear, modificar o extinguir un contrato, crear derechos y obligaciones, pero siempre y cuando no sea contrario a las leyes o a las buenas costumbres? Entonces, por favor, si gustan, también pueden tomar nota de estas limitaciones intrínsecas. Igual las vamos a enumerar también ahí en el código. En el código, en el artículo 1271, en donde dice, se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a las leyes. Marquen esa sería la primera limitación de la autonomía de la voluntad. Ahí en pequeñito, agréguenle ahí un número 1. La otra sería la moral. Esa sería la segunda limitación. Y la tercera limitación, que es de orden público, lo encontramos en el artículo 1301 del Código Civil. 1301. Esas son las limitaciones intrínsecas que establece el Código Civil a la autonomía de la voluntad. Señorita, disculpe, en cuanto a la moral, ¿dictó algún artículo en especial? Siempre en el artículo 1271. Igual que las leyes. Sí. Igual que las leyes. Ahí está, leyes, en donde dice que no sean contrarias a las leyes ni a la moral. Y el de orden público está establecido en el 1301. Ok, muchas gracias. Muy bien. Ahora bien, cuando nos referimos a la limitación de las leyes, en efecto, la ley establece un límite a esa voluntad, ¿verdad? Es decir, de un modo como freno a la libertad de la persona. Porque en realidad, ¿qué fuera de nosotros, verdad? Si no existieran las leyes, realmente fuera un desorden. Entonces, pero al referirnos en específico a la autonomía de la voluntad, si no existe un límite, si no existe una condición, también las personas pueden crear contratos que no sea acorde a las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, por eso es de que también existen esas limitaciones a esa autonomía de la voluntad. Ahora bien, cuando nos referimos a la limitación intrínseca de la moral, generalmente sabemos que la moral nos remite a lo que ordinariamente
practican las personas honestas, podríamos decirlo, en una determinada comunidad, en un determinado momento. Ahora bien, ¿cómo creen ustedes que se podría determinar que una persona es honesta? ¿Cómo creen ustedes que se puede determinar eso? ¿Alguien de Que ustedes? actúe de buena fe. Buenas noches, licenciada. Por medio de su conducta ante la sociedad. ¿Podría Tendría que ser alguien más? Podría ser también el factor tiempo, señorita. En cuanto a conocer a una persona, si es, si tiene buena moral, si es, tiene ética, tiene todos los valores que uno pueda encontrar en un ser humano. Ujú. De repente una declaración jurada, licenciada, disculpe. Ajá. Sí, que ya en la práctica con eso es que declaramos la cuestión esta de la moral con una declaración de voluntad. Ahora bien, miren, la verdad es de que sí sería como muy difícil, ¿verdad? Determinar cuándo es que una persona es honesta, porque realmente cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, una declaración jurada, ¿verdad? Nosotros acudimos, no vamos a acudir a cualquier persona, ¿verdad? Nosotros acudimos a alguien que ya nos conoce. Entonces esa persona es la que va a dar fe de nuestra honorabilidad, ¿verdad? Ahora, fíjense que en el artículo 2 de la Constitución, en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado garantiza el libre desarrollo de la persona. A ello nos estamos específicamente refiriendo a la libertad. Además de ello, garantiza en el artículo 36, la libertad de religión. Entonces, cada individuo tiene su moral. Por ejemplo, Juan no puede imponer su moral, ¿verdad?, a los demás, porque todos pensamos de forma distinta. Y además, un principio del orden político y de la paz social, podríamos mencionar que es el respeto a la ley de los derechos de los demás. Entonces, cuando hablamos de la moral, nos podemos referir a estos dos artículos que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora bien, el tema de religión, ahí no me quiero involucrar, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes credos. Ahora, con el límite de, ¿cuál era el siguiente? El orden público. El fundamento de este límite lo encontramos, como les indiqué, en el artículo 1301 del Código Civil. Dice, establece el artículo 1301, hay nulidad absoluta en un negocio cuando su objeto sea contrario al orden público. Entonces se puede determinar al analizar que el orden público es variable de acuerdo a las épocas, podríamos decir, los países y los regímenes políticos de cada nación, ¿verdad? También pueden, por favor, les voy a dictar ahí, porque igual lo veo importante, una definición de orden público según la doctrina cuando nos estamos refiriendo a este límite de la autonomía.
El orden público se presenta como un conjunto de principios, coma, equiparando orden a sistema, coma, clase o categoría, coma, cuya nota característica es la prevalencia, cuya nota característica es la prevalencia del interés individual, coma, privado o particular, coma, porque si bien es cierto que todas las leyes tienen una finalidad social, en aquellas que atañen al orden público, esta finalidad predomina notoriamente sobre el interés particular. ¿Podría repetirlo, licenciada, por favor? Sí, con gusto. El orden público se presenta como un conjunto de principios, equiparando orden a sistema, clase o categoría, cuya nota característica es la prevalencia del interés individual, privado o particular. Porque si bien es cierto que todas las leyes tienen una finalidad social, en aquellas que atañen al orden público, esta finalidad predomina notoriamente sobre el interés particular. Entonces, en este caso, los contratantes deben tener en cuenta a la hora de crear una relación contractual que esa relación no sea contrario al orden público, ¿verdad? Porque siempre el interés público va a prevalecer sobre el interés particular. Un ejemplo de ese orden público, señorita, referente a lo que estamos hablando. ¿Algún contrato que afecte el orden público? Usted no puede celebrar un contrato de por ejemplo, una compra de drogas, ¿verdad? De algún tipo de drogas. Eso ya altera
el orden público. A ese tipo de contratos es que nos referimos. En este caso sería todo lo que es, no es lícito. Exacto. Todo lo que es ilícito, ¿verdad? A eso es lo que nos hacemos referencia. Ahora bien, no sé si hay alguna otra intervención, ¿Podría sí, existir algún contrato que fuese, digamos, que afectara al orden, digamos, el orden público, por ejemplo, comprar alguna propiedad en un lugar, digamos, que fuese, por decirle, un mercado, o algo que esté salido fuera de lo común, que afecte a la sociedad y beneficia a por ejemplo, a un particular, a unos particulares, ¿no? Sí, por ejemplo, con el perdón, ¿verdad?, de todos ustedes, pero por ejemplo que sea un narco, ¿verdad? Pero ¿cómo va a determinar usted ahí? ¿Verdad? Igual se podría entrar ahí en una vulneración de derechos. Ese caso es de analizar. Okay. Hoy estamos 26 de julio. Por favor, me llenan ahí su asistencia. Sí, con mucho gusto le voy a repetir ahí la definición para quienes no la tomaron completa. El orden público se presenta como un conjunto de principios, equiparando orden a sistema, clase o categoría, cuya nota característica es la prevalencia del interés individual, privado o particular. Porque si bien es cierto que todas las leyes tienen una finalidad social, en aquellas que atañen al orden público, esta finalidad predomina notoriamente sobre el interés particular. Entonces, no sé si hay alguna otra duda o aportación, compañeros, y si no, el día de hoy lo vamos a dejar hasta acá. Norma levantó la mano. Buenas noches, licenciada. Fíjese que tengo una duda, no sobre el tema, sino fíjese que tuve una situación el día de ayer que estuve en toda la clase, pero como iba de camino, entonces al momento que yo iba a marcar la asistencia, se me apagó mi teléfono y ya no lo pude marcar, pero me dejó marcarlo después, pero no sé si hay inconveniente. No hay inconveniente. Realmente lo de la asistencia es para, como les había indicado al inicio, ¿verdad? Es para apoyarlos, que en algún momento, si a ustedes les haría falta algún punto, yo los voy a apoyar, ¿verdad? Por ese medio. Yo comprendo realmente, compañeros, el esfuerzo que se hace como estudiantes, ¿verdad? Pero sí los animo a que estén ahí en las clases, ¿verdad? Escuchando. Comprendo que no todos puedan encender su cámara, ¿verdad? Pero por lo menos que estén ahí escuchando la clase. ¿Alguien más? Solo una consulta, licenciada, perdón. En la pregunta del día de hoy sobre los contratos atípicos, te podría decir que los contratos que no están regulados en la ley, usted, digamos, si lo preguntaran en el examen, ¿estaría bien como contrato atípico la respuesta o quisiera
instrumentos de libre iniciativa privada y autorregulación de interés. Fíjense que sí, sería el instrumento, lo que les había comentado que ese nombre, porque es el específico que establece la doctrina. Atípicos, no, porque yo se los hice referencia, porque es lo que a eso le llama en derecho mercantil. Entonces, fue una comparación. Si en el examen les pregunto cuál es, creo que les dicté ahí lo de la preguntita esta, ¿cuáles son los contratos que se pueden celebrar y que no se encuentran regulados en el Código Civil? Entonces, la respuesta es instrumento de libre iniciativa privada y de autorregulación de intereses. Esa es la respuesta. Señorita, en cuanto a mí, Leonel Arrieta, el día de ayer fue mi primer día de clase. Ah, el día de ayer. Ahí en Classroom, ¿usted ya está agregado? Sí, ya estoy agregado, sí. Ahí encontré ya bastante información. Ah, bueno, ahí están las dos clases de la semana anterior. Lo que quería pedir favores en cuanto a la asistencia, porque no sabía que también se marcaba la asistencia aquí con usted. Ah, ya. Those families. No tenga pena, Leonel. Ahí está el link en el chat. Ok, gracias, señor. No se preocupe. Dice que si esas familias... Vamos a ver. Ahí está. Ahí está de nuevo. Bueno. Entonces nos quedamos hasta aquí, compañeros. Para mí siempre será un gusto poder dirigirme ante ustedes y cuídense. Siempre hay que tomar todas las medidas necesarias, ¿verdad? Primero Dios, nos vemos la otra semana. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.